Quiero compartir la palabra de Dios, Mateo capítulo 4. El pasaje se subtitula Tentación de Jesús. Sin duda es un pasaje donde podemos aprender muchísimo. Aunque se subtitule así, no fue una sola tentación, fueron 3 tentaciones principales que tuvo Jesús. Para poner esto en contexto, esto ocurre justo después de que Cristo fue bautizado por su primo Juan el Bautista. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 1, entonces fue llevado por el Espíritu Santo, amén, con mayúscula aquí, al desierto para ser tentado por el diablo. Es decir, que como dice el libro de Santiago, Dios no tienta a nadie. Dice que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Pero Dios sí permite que tú seas tentado, porque a través de esas pruebas es que nos fortalecemos. Entonces las tentaciones van a venir sí o sí. Entonces más vale que nos preparemos para eso, porque tal propio el Señor Jesús era necesario que justo antes de su ministerio público, que él comenzara como tal a predicar, pasara por esto. Así que nosotros tenemos que pasar por esto. Y vamos a aprender cómo él venció, cómo es que se hace. Pero fue llevado por el Espíritu para ser tentado y nada más y nada menos, ¿por quién? Por el diablo. El Señor lo reprenda, ¿no? Requería al diablo en persona tentar al Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, y después de haber ayunado, ¿qué hizo Jesús en el desierto? Ayunar. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Justo el tiempo que estuvo Moisés en aquella montaña. No podía ser menos que Moisés, ¿verdad? Justo después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, dice la palabra. Cuando nosotros tenemos el hambre, ¿qué cosa es? De la carne. ¿Sí o no? Tenemos 2 enemigos, el diablo o sus huestes de tinieblas, pero también tenemos otro enemigo que es la carne, nuestro propio yo, nuestra propia carne. Y ahí cuando tenemos hambre, hermano, cuando tenemos hambre de pecar, cuando tu carne está débil, es cuando justo va a aparecer el enemigo para incitarte a caer. Y dice que vino el versículo 3, y vino a él el tentador. Tentador ya sabemos quién es, el diablo, la serpiente antigua, Lucifer, Satanás, Belcebú, usted le pone el nombre que usted quiera. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Había pecado en que las piedras se convirtieran en pan? No, eso no es ningún pecado. Cristo convirtió el agua en vino, Cristo multiplicó los panes y los peces. El pecado estaba en quién era quien se lo estaba pidiendo. Y fíjense que el primer ataque que el enemigo hace también es a la identidad. Si eres hijo de Dios, lo primero que el enemigo va a tratar de meterte en la cabeza es que tú no eres un hijo de Dios. Que tú estás fallando, que tú estás muy mal, que tú verdaderamente no eres un hijo de Dios. Pero cuando tenemos bien garantizada nuestra identidad, él ataca nuestro orgullo, porque yo estoy seguro que esto tuvo que ver con el orgullo. ¿Cómo fue que atacó el enemigo a Adán y Eva? Siempre también con la dudita. Le dijo, con que Dios les dijo que no podían comer del árbol, ¿no? Con que eso es sembrando siempre la duda. Pero, ¿por qué digo que tiene que ver con el orgullo, hermano? Porque si eres hijo de Dios, dile estas piedras que se conviertan en pan. Incitando a una victoria de Cristo sobre el diablo en la carne. Si Cristo hubiera convertido las piedras en pan sin que Dios lo mandara, eso significaba una división de él con el Padre. Él estaba conectado con el Padre. El Padre lo mandó a ayunar al desierto. El Espíritu. Entonces, ¿cómo viene el diablo ahora a decirte que convierta las piedras en pan? Qué facilito, ¿no? Sí lo podía hacer, pero eso hubiera significado que Cristo pecara. Eso hubiera significado una separación del Padre, una desobediencia, por decirlo así. Y notemos cómo le dijo, si eres hijo de Dios. En el bautismo, ¿qué fue lo que pasó en el bautismo en el capítulo anterior? Cuando él salió del agua, ¿qué fue lo que pasó? Vino la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oyó una voz del cielo que dijo, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Usted cree que el diablo no oyó esa voz? El diablo lo sabía y vino, y entonces vino y dijo, si de verdad era hijo de Dios, pero habían pasado 40 días, Cristo estaba hambriento.
Entonces dile a estas piedras que se conviertan en pan. Cristo no necesitaba demostrarle al diablo que él era el Hijo de Dios. Él lo sabía. Y nosotros tampoco tenemos necesidad de demostrar al diablo que somos hijos de Dios. Lo sabemos. ¿Cuántos lo saben? Amén. El simple hecho de que usted esté aquí en este día, yo prefiero pensar de que lo hace usted un hijo de Dios. Está comenzando a caminar en el camino de Dios, eso no importa, está caminando. Ya eres un hijo de Dios. Dice aquí, en versículo 4, Cristo respondió y dijo, escrito está. Miren cómo Cristo se defendió con la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto lo hizo citando Deuteronomio. Las 3 veces Cristo con la palabra venció, con la espada del Espíritu. Las 3 veces fue el libro de Deuteronomio lo que citó. Y la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Ahí le hizo touché. Entonces, versículo 5, segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Nada más y nada menos que en el pináculo del templo. Porque Satanás entonces puede estar cerca de un cristiano. Si estaba tentando a Cristo en persona, después que es el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, y con 40 días de ayuno, ¿no lo va a tentar a usted y a mí? Y ese es el templo de Salomón en este caso, el único templo bíblico, dicho sea de paso. Y lo llevó al pináculo del templo, porque ahí ese templo estaba lleno siempre de personas. Miren cuáles eran las maquinaciones del enemigo, siempre atacando la identidad y el orgullo. Porque si él se tiraba del templo y los ángeles venían y lo socorrían, aquello iba a ser un espectáculo. ¿Sí o no? Dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez la identidad, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El enemigo entonces, como Cristo le había citado la palabra de Dios, el enemigo en esta segunda tentación vino también con un texto bíblico. Vino también con la palabra de Dios. Por lo cual nosotros debemos llegar a una conclusión. El enemigo conoce la palabra de Dios, pero la usa muy mal. Miren, él en este caso se basó en una escritura que está el Salmo 91, versículo 11. Vamos un momentico allá. Salmo 91, versículo 11. Si comparamos esta escritura, cuando el diablo la cita, omite una parte de la escritura. Salmo 91, 11. Dice, pues sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden ¿en dónde? En todos tus caminos. Eso no lo citó el diablo. ¿Viste qué inteligentico? Eso no lo citó el diablo. Cristo sí se sabía la escritura. Desde niño discutía con los escribas y con los maestros y con los fariseos de aquella época, dejándonos entonces a todos nosotros un ejemplo increíble, sobre todo los que quieren servir al Señor. Y antes que servir al Señor hay que tener muy buen conocimiento de las escrituras. Estamos llamados a ser espadachines de Dios, porque ella es la espada del Espíritu. Con ella es que podemos vencer. Lógicamente que hay que coger toda la armadura que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6. Pero estamos llamados a ser expertos en la palabra de Dios. No podemos ser ignorantes porque el diablo la usa, las religiones la usan. Esto es típico. Citar la mitad de un versículo. Dice que un texto fuera de contexto es un buen pretexto para decir lo que uno quiere. Y por eso es que es importante ser entendido en la palabra de Dios como el Señor lo fue. Él también antes de comenzar su ministerio le decía ahorita a los que quieren ser ministros de Dios, que también vemos que se bautiza, vemos que sin necesidad se bautiza, sin ser pecador. Ahí en ese bautismo él se identifica con el mensaje de Juan el Bautista, que es el mismo que él va a continuar. Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el evangelio que él predicaba públicamente. Por lo tanto, aparte de que se bautizó, ayunó 40 días y fue tentado y fue hallado, aprobado en estas tentaciones. Y después, y lleno del Espíritu Santo, y después comenzó a predicar. Me pregunto si todos los que quieren salir a predicar hacen todas estas cosas primero. Entonces, bueno, ¿en qué consiste esta segunda tentación, hermano? Lo subió al pináculo del templo. Y aquí una vez más comprobamos que cuando el diablo te sube, ¿es para qué? Para tirarte para abajo. Mas, sin embargo, Dios te dice que el que se humilla, Él lo exalta. Amén, ¿se entiende esto? ¿Viste qué diferencia? El enemigo te sube, pero para tirarte. Y Dios te humilla, pero para exaltarte. Amén, gloria al Señor. Amén.
Es una enseñanza que tenemos ahí, pero también tenemos la enseñanza de que él lo que quería era, también atacó el orgullo humano. Y quería que Cristo llegara al templo así, llegó el Hijo de Dios, llegó el Mesías, en ángeles, soportándolo por todas partes. Hubiera sido una tentación pública para Jesús, ¿sí o no? Fama, pues no lo logró, porque según encontramos aquí, en el versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también. Jesús sabía que había omitido parte de la Biblia, mas sin embargo le volvió a contestar con la Biblia. Le dijo, escrito está también, no tentarás. En este caso quiere decir no poner a prueba al Señor tu Dios. Otra vez citó Deuteronomio. Cuando el diablo vio que no pudo con estas dos tentaciones, hermanos queridos, fue con la tentación más grande de todas. Dijo, voy a ir con todo. Y esta sin duda es la tentación más grande de todas. Dice el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué quiere el diablo? La adoración. Este es el pecado más asqueroso que hay en toda la Biblia. Nada más imaginarse a Cristo adorando al diablo. Imagínense ustedes. Lo que estaba insinuando de una manera directa ya. Aquellos fueron sugestiones, como es él, que es padre de mentira. Porque ya conocemos sus maquinaciones. Pero aquí fue directo, aquí fue con todo. Por lo tanto, cuando ya nosotros creamos que hemos vencido alguna tentación, ojo, no baje la guardia. Porque ahora viene con todo. ¿Ok? Y es natural que estas tentaciones vengan. Sobre todo cuando comenzamos los caminos de Dios, cuando comenzamos los ministerios también. Dice aquí la palabra, todo esto te daré si postrarme a adorar. Hermanos míos, Jesús no le dijo, eso no es tuyo, eso es de mi Padre. Porque la Biblia enseña que Satanás es el príncipe de este mundo. Lo está ocupando ilegalmente. Es un usurpador. Porque eso se lo permitió el hombre cuando pecó en el jardín del Edén, Adán y Eva. Fue lo que permitió que el enemigo tomara el control por un tiempo. ¿Acaso Satanás, que conocía la Escritura, también no conoce la del Salmo 2, versículo 8, que dice, mi hijo eres tú, yo te engendré, pídeme y te daré por herencia a las naciones y hasta los confines de la tierra? Nosotros sabemos que Cristo viene a buscar lo que se había perdido. Nosotros sabemos que va a haber un milenio, que reinaremos con él. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Bien, dicho esto, el enemigo le está poniendo esto en bandeja de plata antes de tiempo. Hay veces que el enemigo nos promete cosas que nosotros queremos que vengan de Dios, prosperidad y demás. Mucho cuidado con caer en estas trampas del enemigo. Hay que esperar en Dios. Y Jesús, ya ahí como él fue con todo, Jesús fue con todo también. Jesús, dice el versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Lo reprendió. ¿Vieron? Lo reprendió. Vete, Satanás, porque escrito está, o sea, lo resistió. Como dice por acá el apóstol, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero primero dice someteos a Dios. ¿Qué pasa? Que hay cristianos que quieren resistir al diablo sin someterse a Dios. Y esto me recuerda a aquellos que estaban reprendiendo demonios. Dice, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, reprendían demonios. Y vino un solo demonio y cogió como a 5 o 6 de ellos y les ripió todas las ropitos. Porque no tenían un encuentro personal con Jesús. Hay que primero cultivar ese amor con Jesús, hay que primero someterse a Dios, hay que primero conocer a Dios para después poder enfrentar al diablo. Entonces dice que Jesús le resistió, le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es que quiere un gran amén. 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 El diablo entonces le dejó, y he aquí, dice Lucas, este pasaje en el Evangelio de Lucas, dice que lo dejó por un tiempo. El diablo siguió tentando a Jesús. La Escritura nos dice en el libro de Hebreos que Jesús fue tentado en todo. ¿Sí o no? Y de recordar así rápidamente, recordamos cuando a través de Pedro, cuando él dijo que iba a padecer en la cruz, que Pedro le dijo, Señor, que esto no te acontezca, que de ninguna manera esto te acontezca. Y entonces Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿no? Era Satanás hablando por Pedro para que Cristo no fuera a la cruz.
Porque Satanás sí conoce la Escritura y Satanás sí sabía que Cristo lo iba a vencer en la cruz y iba a la cruz. Entonces, dice que en Lucas que se apartó, pero por un tiempo. Pero por lo menos vemos de qué manera el Señor lo venció y lo resistió. Hay que resistir al diablo. Nadie puede evitar ser tentado. ¿Ok? Es normal ser tentado. Vamos un momentico a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice el Señor, dice Pablo, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén por ese texto? Amén. Entonces nadie se puede sentir mal porque se sienta tentado, sabiendo que tenemos la salida. Yo quiero hablar un poquito acerca de la salida, porque es muy fácil ser legalista y acusar y estás en pecado, pero dame una salida, dame un método, dame algo, ¿ok? Porque el enemigo trabaja de esta manera. El enemigo te va a tentar. Las tentaciones ya sabemos que no las vamos a esquivar. Pero ¿cómo reaccionar ante ella? Eso es lo principal que tenemos que saber los cristianos. La tentación viene, por lo general, cuando vamos a pecar, nos da confianza en la carne. Dice Pablo que no tengamos confianza en la carne. Pero si tú confías en la carne y le dices, yo puedo con esto, ahí es donde está el peligro grande, ¿ok? Y entonces, ¿qué eso nos lleva? Directamente al pecado. Y ahí caímos en tentación. No es lo mismo ser tentado que caer en tentación. ¿Se entiende esto, iglesia? Amén. No es lo mismo ser tentado que caer en tentación. Después que caigas en tentación, ya vas completo. Ya no hay marcha atrás. Eso es un cuento. Ya es muy tarde. Vas hasta el fondo. ¿Qué pasa? Que cuando pecas, entonces te sientes culpable. Este es el principal alma que tiene el enemigo. Y al sentirte culpable, dicen los psicólogos, que la culpa te lleva a volver a cometer el pecado. Estoy hablando como hablan los psicólogos, y este es el ciclo del vicio. Se le llama el ciclo del vicio. Porque al sentirte culpable, tú dices, ya te sientes mal, te sientes embarrado, y tú dices, bueno, ya me embarré, ya me voy a embarrar completo. Fúácate, te zambulles otra vez en el pecado, vuelve otra vez. La tentación, confidencia en la carne, pecado, culpabilidad. Tentación, confidencia en la carne, pecado, culpabilidad. ¿Se entiende? Esto es un ciclo. ¿Cómo sales de ese ciclo? ¿Quién es el único que tiene poder de romper ese ciclo? Jesucristo. ¿Y dónde rompe el ciclo? Precisamente entre la culpabilidad y la tentación. Ahí entra Jesús y nos dice lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación para aquel que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Entonces rompe Cristo con ese ciclo. Cuando Cristo rompe con ese ciclo, entonces usted va conociendo una verdad. Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad os hará qué? Libres. Esa verdad es la que te va a hacer libre. No es otra cosa. No es en la carne resistir al diablo, sino conocer la verdad. Y esa verdad es la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice todas estas cosas. Y también nos dice, si alguno ya pecó, no se preocupe. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Para volver a comenzar. Su misericordia es nueva cada mañana. Esto es maravilloso, hermano. Ahora, si estamos tentados, lo normal es que usted, en vez de tener confianza en la carne, usted resista. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Es el Señor quien nos puede librar. Y entonces, si es el Señor quien nos puede librar, ¿a quién es que hay que pedirle? Al Señor. Entonces, la oración es un arma tremenda para la tentación. ¿Cómo vencemos la tentación? A través de la palabra hemos enseñado, pero también a través de la oración. Bueno, acuérdense el Padre Nuestro, que dice el Padre Nuestro. Esta no la vamos a citar porque todos se la saben.
Padre nuestro, que dice, no nos metas en tentación. ¿Lo dice o no lo dice? Es una petición, es una oración. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hay que orar. Hay que orar para que Dios no nos meta en tentación. Él no tienta a nadie, pero sí puede permitir que tú estés en una situación de tentación. ¿Ok? No nos metas en tentación. Pero miren lo que les dijo el Señor en Getsemaní, ¿se acuerdan? Lucas capítulo 26, versículo 41. Fueron 3 veces que el Señor se los dijo. Pero voy a citar una sola. Él estaba orando en Getsemaní. Aquí dijo, ¿por qué dormís? Levantado y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Pero más adelante les dijo, orad para que no entréis en tentación. Eso está bien fácil, bien sencillo. Entonces es bíblico orar para no entrar en tentación como el Padre Nuestro y como lo tenemos en este episodio del Getsemaní. Por lo tanto, hermanos, es importante a través de la oración, a través del conocimiento puro de la palabra y de esta palabra de la gracia que estamos predicando en el día de hoy, de que Dios nos perdona, de que tenemos abogado, de que no hay condenación en Cristo, es que nosotros vamos a ser libres y vamos a enfrentar las tentaciones. Pero es de Dios vencerla, es de Dios vencerla y caminar hacia adelante. Tenemos que soportar la tentación, como dice en otra parte. Como dice en Santiago, vea para terminar, capítulo 1, versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Estamos destinados, y esta palabra soportar lo dice en muchas partes. Es como algo que va a estar ahí, la tentación está ahí, tú la soportas, pero no dejes que entren. No puedes caer en tentación. Una cosa es soportarla y otra es caer. Entonces dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? Amén.